Hola chicos, este nuevo video es para mostrarle algunos ejemplos de sistemas neumáticos simulados en Fluid Sim. Voy a mostrarles cómo pues armar algunos diagramas neumáticos que pudieran ser de utilidad en, no sé, en algún proceso de automatización industrial. Y solamente el motivo de este video es que tengan un ejemplo de cómo utilizar el Fluid Sim para hacer sistemas neumáticos un poquito más complejos. Ustedes van a tener una actividad donde van a realizar un pequeño diagrama de aquí en el Fluid Sim. Entonces les sugiero pues no perder el tiempo, descargar el Fluid Sim y ponerse a practicar tratando de reproducir estos mismos diagramas. Bien, vamos a empezar por un diagrama muy sencillo. En este caso vamos a realizar yo le voy a dar una serie de reglas. Por ejemplo, vamos a hacer un diagrama donde en una situación nosotros presionamos un botón y de hecho imagínense, no sé, una aplicación industrial. El operador presiona un botón y dos cilindros neumáticos se cierran, o sea, básicamente sacan su émbolo para poder presionar un producto o un dispositivo, ¿no? Entonces, el operador presiona un botón y el cilindro, pues, presiona dos, o sea, activa dos cilindros que, digamos que su función es como que sostener un producto. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo, vamos a abrir una hoja en blanco. Bien, muy bien, vamos a empezar entonces por seleccionar dos cilindros. En este caso vamos a hacerlo con cilindros de simple efecto. Tenemos un cilindro y tenemos otro cilindro. Una característica que tiene el Fluid Sim es que todos los objetos los podemos, todos los dibujos o los gráficos los podemos como que modificar solamente para que tengan un poquito más de perspectiva de cómo van a instalados en la vida real. Por ejemplo, los podemos rotar. Acá le damos clic derecho y acá le podemos dar una función espejo. Simplemente lo va a girar, o sea, lo va a invertir hacia el lado izquierdo y ya tenemos dos cilindros opuestos. Bueno, para poder hacer funcionar esto, pues necesitamos una alimentación de aire. Esa alimentación, pues, la podemos obtener de este simbolito que simplemente simboliza una especie de toma de aire, pues ya se supone que ya acondicionado. Es el equivalente a una tubería donde ya tengo el aire seco, ¿no? El aire comprimido seco. Bueno, para poder activar estos dos cilindros, pues requiero una sola válvula neumática. Nos vamos a sacar las válvulas distribuidoras, vemos las válvulas configurables. Y acá obviamente nosotros como novatos no vamos a tener mucha experiencia de cómo activar o qué válvula seleccionar, ¿no? Se supone que para eso es el Fluid Sim. Nosotros seleccionamos una válvula y esta válvula, pues en principio muchas veces cuando tienes práctica no sabes qué va a hacer esa válvula o todavía no puedes prever qué es lo que vaya a hacer esa válvula. Con la experiencia uno ya se aprende a seleccionar una válvula pues prácticamente a ciegas, ¿no? Ya sabes que para una aplicación que va a ser tal fumada, pues selecciona una válvula no sé, de tres posiciones y cinco vías, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso ya requiere de mucha práctica. Entonces, por el momento, una práctica pues podría ser simplemente la de pues ir probando válvulas. Bueno, hay una que pues tiene una aplicación muy común que es la de abrir y cerrar un cilindro. Hay dos válvulas que sirven para abrir y cerrar el cilindro. En este caso, esta es una válvula simplemente de paso, logra abrir un cilindro. Sin embargo, una válvula de este estilo, que es una válvula de dos posiciones y dos vías, ya no va a permitir que retorne el cilindro, es decir, no va a poder permitir que regresen estos cilindros. El objetivo ahorita es que yo presiono un botón
se, estas dos válvulas se van, estos dos, perdón, cilindros se van a cerrar hacia el centro y sujetarían hipotéticamente una especie de producto o alguna pieza, ¿no?, de manufactura. Pero por el lado contrario, en el momento que yo lo suelte, pues la válvula regresa a su estado original y esos cilindros se van a contraer. Esta válvula realmente no va a poder hacer esa función. Bueno, vamos a realizar el proceso de... Vamos a tirar las líneas, que es el equivalente a las mangueras, a las tuberías de aire comprimido. Ok, me está marcando. Bien, tenemos que poner la alimentación y esto que va a ser el escape. Cuando los cilindros estén en esta posición con el cilindro retraído, pues va básicamente perdón, cuando vaya a estar retrayéndose el cilindro, va a evacuar el aire y para evacuar el aire vamos a requerir en este caso de un silenciador. El silenciador siempre lo van a colocar cada vez que tengan una salida atmosférica. Realmente podrían colocar cualquiera de estos símbolos. No va a cambiar para nada la simulación, sino que en la práctica uno, ya que colocó pues, todos los aditamentos que va a utilizar en la instalación neumática, el software de FluidSync tiene herramientas acá para poder desplegarles la lista de materiales que van a utilizar en su instalación. Por ejemplo, ustedes podrían agarrar y en este caso le dan doble clic a su cilindro y configuran el cilindro que van a utilizar. Supongamos que el émbolo en este caso va a ser de 40. Le dan a aceptar. Esto va a ser igualito, va a ser de 40. Le dan a aceptar. Y bueno, tienen acá sus características de este cilindro. También pueden configurar su válvula. En este caso vamos a utilizar una válvula con accionamiento manual y reposición por muelle. ¿Qué significa eso? Mientras yo las mantenga presionadas, los cilindros van a abrirse. Cuando yo suelte la válvula, pues los cilindros van a volver a cerrarse, van a regresar a su estado normal. Entonces, el software en su versión completa tiene una herramienta para desplegar una tabla acá con la lista de los materiales que se utilizan para poder construir todo este sistema eh, neumático. Vamos a ver primero que nada la simulación. Le doy acá al play y se colorea. Cuando vean que se coloreó de color azul fuerte y azul bajo ya pueden iniciar con su simulación. Entonces en este caso estamos simulando que yo presiono esta válvula y se cierra. Presiono. Correcto. Entonces hipotéticamente estamos suponiendo que acá hay un producto, por ejemplo. Yo acciono esta válvula y estos émbolos lo que van a hacer es sujetar un producto. Claro, yo a estos vástagos yo les puedo como que colocar una pieza mecánica en forma de U o en forma de L, lo que sea para que pueda sujetar un producto. Mandar a tornear o a maquinar una pieza que pudiera a la larga cuando funcionan estos cilindros, pues que se sujete por ejemplo acá una botella o no sé, una pieza de manufactura, no sé, N cosas que se podrían hacer en la industria. Entonces, de hecho, les había comentado que todos los vástagos vienen acá con una especie de rosca. Esa rosca es precisamente para sujetar una pieza mecánica o acoplar una pieza mecánica que pues me sirva de utilidad en algún proceso de automatización. Bien, vamos a dejarlo. Este es el primer ejemplo. Vamos a hacerlo por acá y vamos a dibujar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a dibujar... les voy a mostrar ahorita que es una válvula reguladora. Las válvulas reguladoras se utilizan para poder controlar el llenado de un cilindro o de un
de un actuador. Por ejemplo, vamos a utilizar en este caso un actuador de doble efecto. Los actuadores de doble efecto ya no tienen el retorno acá por muelle. Es decir, si yo quiero llenar este cilindro o hacer que se abra el cilindro, tengo que meter aire acá. Si quiero, bueno, tengo que meter aire acá y evacuar el aire que está acá a través de esta salida. Por el lado contrario, si yo quiero agarrar y retraer este cilindro, tengo que meter aire a presión de este lado y sacar aire de este lado. Bueno, vamos a utilizar una válvula en este caso de 2 posiciones y 4 vías. Vamos a las válvulas distribuidoras y nos vamos a las de 4 vías. Bueno, en este caso conecto una salida de acá, cada una de las salidas a cada extremo del cilindro. Vamos a utilizar otro alimentador. Yo podría agarrar y tirar una línea, por ejemplo acá directo, y esta misma línea me va a suministrar aire. ¿Sí? O puedo dejarlo de forma individual, no va a haber ningún problema. Bueno, acá le vamos a sacar su salida con silenciador. Y vamos a... ¿Qué accionamiento le metemos a esto? Vamos a ponerle una palanca en ambos lados. Un accionamiento mecánico en ambos lados. ¿Correcto? Bueno, aunque yo le estoy poniendo un accionamiento mecánico en ambos lados, realmente en la práctica nada más tiene una palanquita que simplemente yo la presiono para que la válvula se enclave de este lado, y cuando quiera que regrese como que la jalo, ¿no? Entonces es la misma palanquita que yo presiono o jalo y listo. Nada más que en la práctica se simboliza como con un botoncito de ambos lados. Bueno, vamos a observar qué es lo que hace este cilindro así como está. Bueno, fíjense cómo está distribuida esta válvula. Acá entra aire a presión, pasa por acá y llena este espacio, por lo que el cilindro está retraído. Por el lado contrario, el aire de este espacio está libre, ya que está a la atmósfera. Si yo presiono esta válvula, solamente la presiono una sola vez, se puso en esta posición y el aire puede pasar libremente en este lado, y de este lado pues ya va, tiene evacuación. Entonces, como esta válvula no tiene un retorno por muelle, no regresa. Aunque yo la deje de presionar, no regresa. Tengo que volver a presionarla. En este caso es tirarla o jalarla y va a regresar. Bueno, su función está en clara, no tiene gran ciencia. Pero bueno, acá lo que yo les quiero mostrar es el uso de una válvula, una válvula estranguladora. ¿Qué es una válvula estranguladora? Es simplemente una llavecita que lo que va a hacer es regular el flujo de aire para lograr que este cilindro se llene más lento. Las válvulas estranguladoras, vamos en este caso a pausar primero y vamos a irnos acá a las válvulas reguladoras. Aquí se encuentran válvulas reguladoras de caudal, y la válvula reguladora que vamos a utilizar es esta. Bueno, vamos a empezar con esta válvula. Sí, esta chiquitita que vemos acá. De hecho, esta en la práctica es el equivalente a una simple valvulita o llave de paso. Es como una llave de agua. Yo la voy cerrando y va dejando que va haciendo que caiga menos agua, ¿no? Pero en este caso va estrangulando el paso del aire. Vamos a colocarla de este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que el llenado de este cilindro sea mucho más lento. Entonces vamos a cablear acá y vamos a hacer este cilindro mucho más largo para que podamos observar el funcionamiento de la regulación. Acá está la carrera del cilindro. En este caso este cilindro es de 10 centímetros.
Vamos a hacerlo, por ejemplo, de 50 centímetros, o sea, 500 milímetros. Le damos a aceptar y vamos a darle clic a esta válvula, y acá están las configuraciones de esa valvulita, que les repito, no es más que una llavecita. Acá dice cuál es el grado de apertura normal. En este caso su porcentaje es esta que estamos acá viendo, es del 100%, es decir, está completamente abierta. Si nosotros la queremos abrir a la mitad, pues ponemos 50%, al 10%, pues ponemos acá el valor. Por el momento vamos a dejarlo en 50% y vamos a observar qué es lo que pasa. Vamos a simular, se colorea todo y listo. Entonces vamos a observar qué es lo que pasa cuando yo presiono este botón. Vean que tardó un poquito en llenarse el cilindro. ¿Y qué pasa cuando yo lo suelto? También tarda un poquito. ¿Correcto? Entonces mientras está simulando un proceso, yo me puedo parar sobre los objetos que tienen que pudieran tener algún ajuste. Por ejemplo, esta válvula la puedo ajustar y acá me pone pues me abre una ventana para poder ajustarle, ¿no? Que vamos a, por ejemplo, a bajarla, ¿no? Para que quede en un grado de apertura del 5%. Vamos a configurarlo acá, 5%. Cerramos y listo, ya está configurada. Entonces vamos a presionar el botón y vamos a ver que se mueve todavía más lento. Es una llave, es el equivalente a poner una llave de paso en la que yo simplemente la dejé casi cerrada, ¿no? Entonces muy poco aire puede pasar por esta llave. Dense cuenta que ya sea que se abra o que se cierre la válvula de estrangulación, pues va a controlar el paso tanto de abrirse como de cerrarse, ya que en este caso, por ejemplo, cuando yo creo que salga el émbolo, la presiono y el aire se va a introducir por este lado, por el lado izquierdo. Pero cuando yo quiero que esta válvula se cierre, yo presiono de este lado y este aire tiene que evacuarse. Entonces, pues este flujo de aire también va a estar estrangulado y le va a tomar cierto tiempo cerrarse o abrirse esa válvula. Bien, vamos a utilizar ahora, vamos a pausar esto y vamos a utilizar a esta otra válvula que se parece mucho pero tiene otra función. Bien, en este caso vamos a retirar esta válvula. Vamos a quitar vamos a modificar un poco nuestro diagrama. Esta válvula ocupa un poco más de espacio, así que por eso es que estamos abriendo nuestro diagrama. Bueno, esta válvulita que tenemos acá es una válvula estrangulador antirretorno. Lo podemos ver acá en sus características. Si quieren pueden buscarla, o sea, podemos googlearlo para que vean cómo son estos objetos que estamos utilizando. Válvula antirretorno. Vamos a poner, por ejemplo, de la marca Festo. Vamos a imágenes y vean cómo se ven estas válvulas estranguladoras antirretorno. ¿Lo ven? Tiene una entrada, tiene una salida y esta perillita es mi ajuste. Acá internamente tiene dos vías, que es lo que vamos a ver ahorita. Válvula estranguladora antirretorno. Una válvula estranguladora normal es esta. Aunque yo googleé acá válvula estranguladora antirretorno, esta válvula es una válvula estranguladora normal. Es una llave de paso, ¿no? Tiene una entrada acá y una salida de este lado, y acá tengo una perillita, ¿no? Con la que regulo, abro o cierro. Esta es diferente, es antirretorno, tiene dos vías acá internas, que vamos a ver en este momento. Estas dos vías son estas, es una vía y esta es otra vía. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la válvula estranguladora tradicional? En el caso de la válvula estranguladora antirretorno, pues gracias a que tiene dos vías, puede funcionar de dos maneras. Por ejemplo, cuando yo estoy llenando el cilindro, el aire va a estar fluyendo por esta sección, y al llegar a este punto puede fluir o por esta sección o por esta sección.
Por esta sección, es decir, por esta vía tiene el estrangulamiento, es decir, se va a regular el flujo. Y por esta sección puede suceder una de dos situaciones. Uno, en este caso, de hecho este pedacito es una válvula antirretorno. ¿Qué significa esto? Que el fluido puede pasar solamente en una dirección. En este caso, vean esta especie de esferita. El simbolito que vemos acá, si tú tratas de pasar aire a través de este canal, imagínense que esta es una esferita y esta es una especie de pared. Si yo trato de pasar aire, el aire va a empujar esta esferita y va a hacer que se tapone la vía. Por el lado contrario, si yo trato de pasar aire en el sentido contrario, es decir, de 2 a 1, va a tener las nuevas dos vías. O pasa por la parte estranguladora o pasa por esta zona. Cuando pasa por esta zona, el aire puede empujar la esferita y pasar libremente. El objetivo de esta valvulita es que cuando el aire pasa de 1 hacia 2, tiene que pasar necesariamente por la parte reguladora. Cuando el aire pasa de 2 a 1, puede esquivar la parte reguladora y pasa libremente a través de la parte de esta válvula check. Entonces, de 1 a 2 pasa por la regulación, de 2 a 1 pasa libremente. Ese es el resumen de una válvula estranguladora antirretorno. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? En el momento que yo esté llenando este cilindro, se va a tener que llenar muy lento porque tiene una válvula estranguladora. Pero en el momento que se vaya a retornar, pues ya no tiene que pasar por el aire para evacuarlo, ya no tiene que pasarlo por la válvula estranguladora, puede pasar libremente. Entonces vamos a notar cómo para poder abrir el cilindro le toma cierto tiempo y para poder contraerlo, pues lo hace en un tiempo mucho más corto. Bien, vamos a darle play a la simulación. Bueno, vamos a observar en este caso cómo me va a tomar cierto tiempo que se llene por completo el cilindro. Yo presiono y listo. Observen qué es lo que le pasa a la posición de esta esferita. Cuando yo lo paso en este sentido, se cierra. ¿Qué significa que se cierre? Que la válvula antirretorno, que el flujo de aire va a pasar necesariamente por esta sección. Bueno, algo que se nos pasó fue regular esta válvulita. Vamos a regularla. En este caso estaba al 100%, es decir, estaba funcionando al 100% de ambos lados. Vamos a regularla, vamos a ponerla al 20% para poder observar el cambio. Entonces ya está al 20% y vamos a observar ahorita que cuando queramos llenar este cilindro, es decir, que se extraiga el émbolo, se va a extraer bueno, vamos a evacuarlo y vamos a llenarlo ahora. Vean cuánto tiempo lo está tomando. Mientras están las líneas punteadas, está llenándose el cilindro. En cambio, para evacuar el cilindro es un poco más rápido. Correcto, no sé si se alcanza a observar de forma en la simulación. Mientras se llena, tarda más las líneas punteadas. Mientras se evacúa, tarda menos. Vean, se está evacuando y tarda poco. Pero para llenarlo, tarda un poquito más. Vamos a estrangularlo un poquito más. Vamos a cerrarla para que solamente el 10% esté abierto. Y vamos a repetir lo mismo. Esta operación de evacuar es la misma. Pero ahorita va a tardar un poco más llenarse. Correcto. Bueno, con eso ya mostré dos diagramitas simples que bueno, en este caso simplemente es un cilindro simple, es un cilindro de doble efecto en el que podemos controlar cómo se está la velocidad con la que está abriéndose el cilindro, pero quizá se retrae muy rápidamente. Es una válvula que el operador puede presionar y la puede soltar. Bien, vamos a hacer un siguiente diagrama. Solamente que voy a cerrar el Fluid Sim, ya que ya tengo 24 minutos utilizándolo. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Bueno, ya cerré y volví a abrir el Fluid Sim y voy a hacer otro ejemplo. En este caso voy a hacer un ejemplo donde el cilindro, cuando se abre, activa o desactiva una válvula, es decir, el accionamiento de la misma válvula es controlada por el mismo cilindro.
Muchas veces los cilindros neumáticos, les voy a mostrar acá. Muy bien, los cilindros neumáticos se pueden instrumentar. Por ejemplo, acá estamos viendo, no sé si alcanzan a ver este pequeño aditamento. Este aditamento es un sensor electrónico. Este sensor electrónico sirve para que cuando el cilindro se retraiga, mande una señal. Esta señal es una señal eléctrica que puede activar una válvula neumática. Bueno, así como sucede esto, también podemos utilizar el mismo cilindro de tal forma que cuando se abra o se cierre, presione el switch de una válvula neumática. Vamos a aprender a programar esto ahorita en el Fluid Sim. ¿Qué pasa cuando voy a hacer ahorita un programa en el que yo, operador, presiono la válvula y voy a hacer que un cilindro se abra, es decir, se va abriendo el vástago. Y cuando llega al final de su carrera, es decir, cuando se abra por completo, este mismo vástago va a presionar un switch mecánico que va a regresar la válvula a su posición original, haciendo que se regrese. ¿Qué significa esto? Yo, operador, presiono el botón para encender el proceso, pero el cilindro, una vez que va hasta el final, vuelve a presionar la válvula y hace que regrese a su posición original. Entonces es una especie de proceso semiautomatizado. Yo lo activo, pero solito se desactiva. Bien, para eso vamos a emplear un cilindro neumático de doble efecto. Vamos a utilizar una fuente de aire. Aquí está este simbolito. Y vamos a utilizar una válvula en este caso, 2 posiciones y 4 vías. Vamos a colocar las mangueras. Vamos a colocar el silenciador y el accionamiento. Les repito, cuando yo presione de este lado, yo quiero que el cilindro se empiece a llenar de aire y salga. Entonces del lado izquierdo vamos a ponerle un accionamiento. Vamos a abrir el configurador, vamos a la parte de configuración de válvula, vamos a colocar un accionamiento manual, es decir, yo, operador, tengo que presionar la válvula. Pero del lado derecho, en el retorno, de este lado, vamos a colocarle un accionamiento mecánico. El accionamiento mecánico realmente puede ser cualquiera de estos que me aparecen acá, ¿correcto? Accionamiento mecánico. Vamos a empezar por este, ¿no? Que es un rodillito. El accionamiento mecánico hace que se regrese la válvula por algún otro dispositivo. Vamos a darle a aceptar. Y bueno, de hecho pueden darse cuenta que en el accionamiento mecánico, cuando yo me posiciono sobre este accionamiento, cambia de forma el cursor. Si yo le doy doble clic, le puedo asignar un nombre a este accionamiento mecánico. Vamos a asignarle nombre a 1. A mayúscula 1. Bueno, y se le pone su nombre acá. Podemos moverlo para verlo. Y listo. Yo puedo agarrar en este momento y hacer una simulación. Le doy play. A ver, chicos. Voy a repetirles esto en un momentito. Tiene un problema el Festo Didactic, que cuando se usa en varias ocasiones te arroja un problema. Quizá les vaya a pasar a ustedes. Les sale esta ventanita. Cuando les sale esta ventanita no hay nada que hacer. Hay que cerrar el programa, esperar un rato, reiniciar tu computadora y ya vuelve a jalar a veces el Festo. Pero bueno, a ver, espérenme un segundo. Bueno, chicos, sigue teniendo problemas mi Fluid Sim para poder simular. Voy a hacerles otro video con otros dos pues, sistemas neumáticos un poco más complejos. O sea, voy a terminar el último que estaba diseñando. Mientras tanto, pues utilicen para volver a reproducirlo, practicar, etcétera. Sí, pronto van a tener la siguiente parte. Hasta luego, chicos.